clase. Bienvenidos a la clase virtual del día de hoy. Van a escuchar una charla mía y mi charla va a concordar con el libro de apuntes que ustedes tienen. Así que saquen por favor sus apuntes. Vamos a empezar por la página 11. Así que abran a la página 11. Clase, este semestre, nuestro estudio de la gramática va a tener cierta estrategia. Y quiero comunicarles bien cuál es la estrategia, porque hay muchas maneras de estudiar la gramática y todas las maneras son igual de válidas. Pero nuestra manera va a ser dividir el idioma en muchos pedacitos, o sea, hacer pedazos el idioma y luego examinar desde cerca, ¿verdad?, con un microscopio, todos los pedacitos pequeños del idioma. Luego, después de haber estudiado los muchos pedazos pequeños, vamos a unirlos al final del semestre, ¿verdad? Y van a formar un bello rompecabezas, ¿verdad? Va a formar una imagen más completa y van a tener un entendimiento más profundo del idioma. Así que muy bien, empecemos en la página 11, las categorías léxicas. Una manera de dividir el léxico, el vocabulario, las palabras de cualquier idioma es en las categorías léxicas. Nosotros vamos a estudiar 8 categorías léxicas. Todas las palabras del idioma pueden caber en una u otra de estas categorías. Hoy vamos a enfocarnos principalmente en la primera categoría. En sus hojas van a ver que la primera categoría es la categoría de los sustantivos. Un sustantivo es una palabra que representa o un ser, o un objeto, o un lugar, o una idea. Tiene género, el libro, la mesa, ¿verdad? Tienen género y varían de número, ¿verdad? Una mesa, 2 mesas, mesas. ¿Okay? Estos son sustantivos. Y estos serán el enfoque de la clase hoy. También en futuras clases, futuros periodos de clase, futuras charlas, vamos a también estudiar los pronombres. Los pronombres son semejantes a los sustantivos, tienen los mismos atributos y ejercen los mismos puestos dentro de una oración. Esto quiere decir que pueden ser sujetos o pueden ser complementos directos, etcétera, etcétera. Pero son palabras más genéricas. Son palabras más genéricas, ¿verdad? Un sustantivo sería Kimberly. Un pronombre sería yo, ¿verdad? Paco no va a usar la palabra Kimberly para describirse a sí mismo porque es una palabra bastante específica que no coincide con su realidad. En cambio, la palabra yo la puedo usar yo, y también la puede usar Paco. Yo soy Paco, yo, ¿verdad? Es una palabra más genérica. Otra categoría que vamos a estudiar este semestre es la categoría de los adjetivos. Los adjetivos suelen describir sustantivos, a veces pronombres, pero típicamente describen sustantivos. También varían de género y varían de número, pero no tienen su propio género ni su propio número, carecen de identidad propia, digamos, y adoptan la identidad de la palabra que modifican. ¿Bien? La cuarta categoría del idioma que vamos a estudiar es la categoría de los adverbios. Y los adverbios también son palabras que describen, ¿verdad? Son palabras descriptivas, pero no describen sustantivos, sino verbos y adverbios y adjetivos, ¿verdad? Pero también como los adjetivos, los adverbios también son palabras que describen.
La quinta categoría léxica aquí que vamos a estudiar será la categoría de las preposiciones. Estas son palabras chiquititas, ¿verdad?, que comunican cuál es la relación entre dos entidades, ¿verdad? Palabras chiquitas como a, de, en, con, por, para, etcétera, etcétera. Una sexta categoría léxica que vamos a estudiar será la categoría de los verbos. Los verbos los hemos estudiado muy profundamente en las clases anteriores, pero hay atributos de los verbos que todavía no hemos tocado. Por ejemplo, si un verbo es transitivo o intransitivo. Este será uno de los temas este semestre cuando estudiamos los verbos. También tenemos la categoría léxica de las conjunciones. Y una conjunción, tanto como una preposición, es una palabra invariable. Esto quiere decir que no tiene género, no cambia según número, etcétera, etcétera. Es invariable, no varía, no cambia. Y une sirve como vínculo, nexo, conexión, entre dos partes de una oración. O también puede unir dos frases enteras. Entonces hay semejanzas entre las preposiciones y las conjunciones, pero la diferencia típicamente es que una preposición explica la relación entre dos objetos muchas veces, mientras que una conexión es más un vínculo de formato, un vínculo de estructura en la oración, ¿verdad? Muy bien, y la última categoría léxica que estudiaremos es la categoría de las interjecciones. Una interjección es una sola palabra o una corta frase que trae consigo toda la idea de una oración completa, pero sin las divisiones como sujeto, verbo, complemento directo. Palabras y frases como ¡ay, caramba! O ¡uy! O ¡olé! ¡Bravo! Cosas así. Estas son interjecciones. Muy bien, vamos a seguir. Por favor, voltean la hoja. Vamos a ver la página 12. Muy bien, pasamos por la página 12. Muy bien, y en la página 12 van a ver el título, los papeles gramaticales, las partes principales de la oración. Aquí es donde quiero hacer una distinción muy clara entre las categorías léxicas que acabamos de ver y los papeles o las responsabilidades, los oficios dentro de una oración. Por ejemplo, un sujeto. Un sujeto es la entidad que hace la acción de una oración. Obviamente el verbo es la acción de la frase. El sujeto hace la acción de la frase. Un sujeto puede ser un sustantivo, pero no necesariamente sea así. Puede ser también un pronombre. Podría ser un verbo en su forma infinitivo. Por ejemplo, bailar me gusta. ¿Okay? Entonces, el sujeto no es sinónimo con sustantivo, ¿verdad? No es así. Es otra cosa. Estamos ahora en esta página 12, estamos dividiendo las partes de una oración. Es distinto a las categorías léxicas, ¿verdad? Conocemos muy bien cuáles son los complementos directos e indirectos y también sabemos cómo encontrar el complemento preposicional o
más bien dicho, el objeto de la preposición. Vamos a volver a la página 12 la próxima vez que nos vemos cara a cara. ¿Okay? Vamos a volver a esta página y vamos a hablar de cómo dibujar el esquema sintáctico de una frase. Cómo representar con un dibujo el sujeto, el verbo, el complemento directo, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, lo siento, una cosita más que quisiera destacar en estos momentos. Esta parte acá, la aposición. Es importante que introduzcamos en estos momentos lo que se entiende por el término aposición y apositivo. Vamos a volver a tocar el tema la próxima vez que nos vemos en la próxima clase, pero como una breve introducción, la aposición es cuando duplicamos una parte de la información, una parte de la oración, para ser más específico y definir un poquito más allá una parte de ella, una parte de la oración. Voy a darles un breve ejemplo de aposición. Si tu mejor amiga es mi abuela, puedo escribir tu mejor amiga, coma, mi abuelita, sabe cocinar bien. Okay. También podría decir, tu mejor amiga Stephanie sabe cocinar bien. Entonces aquí tenemos dos frases o palabras, tu mejor amiga y Stephanie, que están ejerciendo el mismo papel, tienen las mismas responsabilidades dentro de esta oración. En esta oración, ambas son el sujeto. Stephanie sabe y tu mejor amiga sabe. Entonces, esta parte aquí, dentro de las dos comas, es una frase parentética. Y esta parte es la aposición y es el apositivo, ¿verdad? El apositivo. Entonces, como les dije, no tienen que entender perfectamente este concepto hoy, pero quise presentar por primera vez en breve esta idea para que cuando volvamos al tema en la próxima clase es algo que ya han empezado para que sea algo que ya hayan empezado a meditar. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a pasar en estos momentos a la página 13 de los apuntes. En la página 13 empezamos finalmente con el estudio de nuestra primera categoría léxica, la categoría de los sustantivos. Otra vez quiero enfatizar que yo les voy a poner muchos ejemplos en mis hojas aquí en la pantalla. Van a ver muchos ejemplos míos en gris, color gris, letras grises. Ustedes no deberían transcribir todos mis ejemplos. Mis ejemplos son para el momento, para llevarles a un mejor entendimiento de estas ideas en el momento. ¿Okay? Por favor, no transcriban todos mis ejemplos porque la muñeca y la mano y los dedos se van a cansar, ¿verdad? Y la pluma ya no va a tener más tinta. Llenen los espacios en los apuntes, pero por favor no escriban todo lo que aparece en la pantalla. Cabal, profe Kimberly, está bien, estamos, ok, muy bien. Los sustantivos.
Muy bien. Ya explicamos en breve lo que es un sustantivo, pero para exponerlo más, los sustantivos son palabras o conjuntos de palabras que tienen género y varían de número. Esto quiere decir que un sustantivo típicamente se compone de una sola palabra. A veces podemos tener un sustantivo compuesto de varias palabras. Veamos el ejemplo de arco iris. Arco iris se puede escribir con dos palabras, pero sirve como una sola entidad. Son dos palabras que forman un solo sustantivo. Es un conjunto de palabras. Todos los sustantivos tienen género, ¿verdad? O son masculinos o son femeninos y también varían de número. O tenemos una cosa o tenemos más de una cosa, ¿verdad? Entonces, veamos primero el atributo de número que tiene el sustantivo. Veamos primero el atributo de número. ¿Cómo formamos la forma plural? ¿Cómo formamos el plural de un sustantivo? Pues a veces añadimos solamente la letra S. Es posible que no haya ningún paso más, pero todo depende de la ortografía de la palabra. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando un sustantivo que no es agudo termina en vocal, este sustantivo va a añadir solamente una S. También será el caso para el sustantivo agudo que termina en una E, obviamente acentuada, ¿verdad? Porque típicamente una palabra que termina en E es una palabra llana o grave, no es una palabra aguda. Entonces, cuando termina en una E y la E se acentúa con tilde, cuando lleva tilde la E, entonces esta palabra este sustantivo añadirá solamente una S para formar el plural. Los ejemplos que les he puesto aquí son berenjena. Notemos, berenjena es una palabra llana. Énfasis en la penúltima sílaba. Berenjena, palabra llana. Termina en vocal, entonces aquí un sustantivo que termina en vocal, sí, y que no es agudo, correcto, añade nada más una S. Entonces podemos decir una berenjena, dos berenjenas. Y así formamos el plural. También un café. Café termina en una E con tilde. Es un sustantivo agudo que termina en E. Entonces, en este caso también, nomás vamos a añadir una S, ¿verdad? Una nota aparte. Yo reconozco muy bien que la mayoría de ustedes sabe formar bien un sustantivo plural. Yo lo reconozco, ustedes lo saben bien, pero en estos momentos estamos viendo muy profundamente las reglas que gobiernan el idioma español. Entonces, estamos poniendo en palabras y reconociendo pautas que ustedes ya intuitivamente saben. O tal vez no, pero creo que la mayoría intuitivamente saben cómo formar el plural de berenjena. Pero si algún día quieren enseñar el idioma o si quieren darle tutoría a alguien o cuando tropiecen con una palabra, nueva, tal vez no sepan cómo formar la palabra en plural,
aquí tienen las reglas. Entonces, esta información entiendo que los conceptos no son nuevos, pero estamos tratando de pensarlo de diferente forma. Estamos pensando ahora en la gramática, las reglas, las leyes que gobiernan la estructura del español. ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien. Espero no aburrirlos. Sigamos. También tenemos algunos sustantivos que se forman en plural añadiendo las letras ES, esta combinación, las letras ES. Bien, entonces, cuando hacemos esto, puede que sea intuitivo o no, pero añaden las combinaciones la combinación ES para formar el plural los siguientes sustantivos. Pensémoslo bien. El agudo, el sustantivo agudo que termina en vocal, y recuerdan que un sustantivo que termina en vocal debe ser llano. Entonces, si termina en vocal y es agudo, esto quiere decir que lleva tilde en la última letra. ¿Verdad que sí? Muy bien. Y vamos a excluir la palabra que termina en una E acentuada, porque ya, mira, aquí arriba ya identificamos que solamente vamos a añadirle S a esta palabra. Y el monosílabo, la palabra con una sola sílaba, o agudo, el sustantivo monosílabo, o el sustantivo agudo que termina en S, y el que termina en cualquier otra consonante. Estas palabras son las que añaden ES para formar el plural. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, el rubí. El rubí. El rubí es un sustantivo agudo que termina en vocal. Un sustantivo agudo con énfasis en la última sílaba. Entonces, a este sustantivo le vamos a añadir ES para formar el plural. Aquí, otro ejemplo. El tos es un sustantivo monosílabo que termina en S. Entonces vamos a añadir ES, un tos, dos toses, ¿verdad? Aquí el compás es un sustantivo agudo que termina en S y vamos a decir los compases. Los compases. Aquí tenemos un sustantivo agudo que termina en cualquier otra consonante, termina en L. Entonces tenemos un naranjal y dos naranjales. ¿Vale? Entonces a veces añadimos S, otras veces solamente vamos a añadir ES. Ahora, habiendo dicho todo esto, tenemos algunos sustantivos invariables. Sustantivos que no cambian para reflejar el número. Sustantivos que no cambian para reflejar el número. Y estos sustantivos invariables son los sustantivos llanos o graves que terminan en S o X. Y estos casi nunca van a variar de número. Solamente vamos a cambiar el artículo. Por ejemplo,
una crisis, dos crisis, ¿verdad? El tórax, dos tórax. No vamos a cambiar la palabra para reflejar el número, pero sí vamos a cambiar el artículo, la, las, y así de esta forma sabemos si la palabra, si el sustantivo es vamos a ver si es singular o plural. Vale. También tenemos sustantivos con cambios ortográficos. Y estos cambios ortográficos serán muy intuitivos para ustedes porque saben muy bien cómo funcionan las letras Z y C en el español. Entonces, por lo tanto, ustedes sabrán que mientras tenemos una luz con Z, no podemos tener dos luces con Z, porque esto requeriría la combinación Z-E y no se permite esta combinación en español. Entonces tenemos que cambiar la Z por C y quedarnos con luces o luces, ¿verdad? Escrito con una C. Esto no cambia la pronunciación. La pronunciación queda lógicamente como nosotros esperaríamos. Es solamente la ortografía que cambia. Muy bien. También a veces es necesario añadirle una tilde, un acento escrito a el sustantivo. El sustantivo grave o llano que termina en la letra N necesita una tilde adicional en su forma plural. Por ejemplo, examen está bien sin tilde porque termina en N, S o una vocal, ¿verdad? Y tiene el énfasis sobre la penúltima sílaba, examen. Entonces está bien, tal y como está escrito, sin una tilde. Sin embargo, cuando formamos la palabra en plural y notemos las reglas para formar el plural de un sustantivo que termina en cualquier otra consonante, N es consonante, añade la ES. Entonces, cuando formamos el plural, exámenes, entonces ahí la palabra se convierte en estrújula con el énfasis sobre la antepenúltima sílaba y es necesario añadirle una tilde. De igual forma, es de vez en cuando necesario quitarle una tilde de un sustantivo en su forma plural. Por ejemplo, nación. La palabra nación es una palabra aguda que termina en N. Entonces necesita una tilde sobre la vocal, en este caso la vocal fuerte de la última sílaba, para indicar que hemos roto, hemos quebrantado una regla de énfasis. Pero cuando añadimos la ES para formar el plural, ahora tenemos una palabra que cabe con las reglas de énfasis. Naciones, una palabra llana que termina en N, S o vocal. Cabe con las reglas de énfasis y no es necesario escribirle una tilde. ¿Sí? Muy bien. En la próxima página, la página 14, vamos a ver asuntos de género. Muy bien. En la página 14
asuntos de género. Aquí vamos a ver cómo sabemos si un sustantivo será femenino o masculino, cuáles son las tendencias en español, ¿verdad? Y cuáles son las excepciones a las tendencias en español. Mira, todas las letras en español son femeninas. A esto no hay excepción. Hablamos de la A, la B, la C, la Ch, la D, la E, la F, la G, la H, la I, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, los sustantivos femeninos suelen terminar en ciertas formas, de ciertas maneras. Mira, cuando una palabra termina con ie, muchas veces es una palabra femenina. Por ejemplo, la serie y la especie. Cuando una palabra termina en umbre, casi siempre es una palabra femenina. La muchedumbre, la cumbre, la incertidumbre. No deberían escribir todos estos ejemplos, por favor, no escriban todos estos ejemplos. También cuando una palabra termina en S y muchas veces T-I-S y T-E-S, como artritis, la artritis, como la diabetes, como la mantis, una mantis religiosa, por ejemplo, la laringitis. Estos son ejemplos de palabras femeninas. Una excepción sería el cutis o la piel. La piel, el cutis es una palabra masculina, pero por la ortografía pensaríamos, si no supiéramos, que fuese una palabra femenina, pero no la es. También las palabras que terminan en D y especialmente dad. Por ejemplo, la multitud, la caridad, la salud, la juventud, la mitad. Algunas excepciones serían el Talmud, porque es una palabra hebrea, un sustantivo hebreo, no es una palabra del latín. El ataúd es otro ejemplo, el alud. Muchas veces las palabras que rompen las normas son palabras del extranjero, palabras del griego o palabras del árabe, palabras de otro idioma. Muy bien. La terminación ion es casi siempre una terminación que indica que la palabra sea femenina. Las únicas excepciones son el avión, el camión, el sarampión, el embrión y el gorrión. Estas son las únicas excepciones que conozco yo. Y en mi memoria existe, ¿cómo les explico? Yo pienso en los varoncitos, como William. Y los varoncitos masculinos, ¿verdad? Los niños, a ellos les gustan los aviones y los camiones. Y también empiezan como embriones y suelen sufrir del sarampión y tiran piedras, ¿verdad? Les tiran piedras a los gorriones. Entonces, por si acaso sea de ayuda, un niño empieza como embrión, el embrión, luego juega con los aviones y los camiones y sufre de vez en cuando de el sarampión y les tira rocas a los gorriones. No sé si les ayuda, pero a mí sí. Muy bien. También palabras que terminan en Z muchas veces son palabras femeninas. Por ejemplo, la nariz,
la raíz, la regaliz, la perdiz, la nuez, la tez, ¿verdad? La cruz, pero también hay excepciones. El lápiz, el maíz, el pez, el juez, el avestruz. Estos son ejemplos masculinos de las palabras que terminan con Z. Las palabras que terminan en A suelen ser femeninas, pero hay ciertas excepciones. Las palabras que provienen del griego son excepciones y hay varias otras excepciones también. Palabras que terminan en ma, como el problema, el crucigrama, el programa de televisión, por ejemplo. Estos son palabras masculinas. Y ciertas otras palabras que provienen del griego, como el mapa y el planeta, son palabras masculinas. Palabras que describen personas, bueno, palabras que describen hombres, como el papá, el papa, el cura, y a veces animales, son algunas excepciones. Muy bien, ahora, las palabras que suelen ser masculinas. Todos los idiomas son masculinos. El inglés, el español, el alemán, etcétera, etcétera. Entonces, los idiomas. También los días de la semana. El lunes, el martes, el miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. A propósito, los días de la semana en español no empiezan por domingo, ¿verdad? El fin de semana, sábado, domingo, viene al fin de la semana. Es lógico. Dios creó el mundo el séptimo día. En español decimos que creó el mundo. Lo siento, Dios descansó después de crear el mundo el séptimo día. En español diríamos que descansó el día sábado, Sabbath, igual. En inglés, borrar. Muy bien, lo siento, lo dije mal, pero históricamente sábado, Sabbath, ha sido el séptimo día de la semana. Sin embargo, en las comunidades hispanohablantes, el domingo se considera el séptimo día de la semana y por eso tenemos iglesia el séptimo día, domingo, ¿verdad? Muy bien, lo siento, lo dije mal, lo expliqué mal, lo siento. Pero sí, los días de la semana siempre son palabras masculinas y en español empezamos por lunes. Muy bien, también los sustantivos que terminan en o generalmente son palabras masculinas. Una excepción que todos conocemos sería la mano, ¿verdad? Es la mano. También algunos sustantivos que terminan en ma pueden ser palabras masculinas. Ya comentamos sobre esto. El tema, el drama. Pero también hay muchas palabras que terminan en ma que no son masculinas. Y aquí tienen algunos ejemplos, ¿verdad? Por favor, no escriban todo, es solamente para que vean estos ejemplos, estas excepciones. Muy bien, en la siguiente página vamos a ver los asuntos de género. Esto quiere decir problemas pequeños que tenemos con el género o por lo menos puntos de interés pertinentes a el género de un sustantivo. Página 15, por favor. Muy bien, clase. Pues asuntos de género. Algunos puntos de interés con respecto a género. Vamos a ver aquí. Noten que hay algunos sustantivos que dependen de su artículo
para determinar su género. Esto quiere decir que tenemos algunos sustantivos, la mayoría de los sustantivos, que tienen un género intrínseco. Por ejemplo, mujer. Por ejemplo, silla. Por ejemplo, puerta. Estas son palabras intrínsecamente femeninas. Palabras intrínsecamente femeninas. Podemos buscar estas palabras en el diccionario o tal vez ver la ortografía o pensar en el significado y saber que son palabras femeninas. En cambio, tenemos otro tipo de sustantivo que no tiene un género intrínseco, sino que depende de su artículo y sus adjetivos para determinar su género. Por ejemplo, el estudiante. La palabra estudiante no tiene su propio género. Depende del artículo. No sabemos si es un hombre o una mujer sin el artículo, el o la. Si decimos el estudiante, entonces sabemos que es un hombre. Si decimos la estudiante, entonces sabemos que es una mujer. Pero con la palabra estudiante nomás, no tenemos manera de saber si estamos hablando de un hombre o una mujer, ¿verdad? Palabras que terminan en e, como cliente, estudiante, son muy comunes en esta categoría. Y también palabras que terminan en a, para describir personas. Por ejemplo, dentista, artista. Otras palabras también, como joven. No sabemos si un joven es un joven hombre o una joven mujer sin palabras descriptivas como adjetivos y artículos. La palabra hindú es así y la palabra testigo. Es un poquito curioso para mí esto de del sustantivo testigo, porque como termina en o, la expectativa sería el testigo, la testiga, pero no es así. Es el testigo cuando es un hombre y la testigo cuando es una mujer. Muy bien, también tenemos sustantivos ambiguos. Esto no es muy común, pero hay algunos sustantivos que se aceptan con ambos géneros. Por ejemplo, el mar, la mar. Por ejemplo, azúcar y calor también. Muy bien. Muchos sustantivos que representan seres vivos usan la misma raíz para referirse al macho y a la hembra. Por ejemplo, el doctor, la doctora, ¿verdad? Doctor, doctora, suena igual, usan la misma raíz. El perro, la perra. El gato, la gata. El tío, la tía. El abuelo, la abuela. El hermano, la hermana. Muy parecidas estas palabras. Aún palabras como poeta, cambia, poetiza, pero viene de la misma raíz. Emperador, emperatriz, suena casi igual. Rey, reina, vienen de la misma raíz. Pero hay otros sustantivos que se llaman sustantivos epicenos. Sustantivos epicenos. También a veces escrito con tilde sobre la i. Permítanme buscar si es correcto o no con la tilde sobre la i, porque he escuchado epíceno, pero no creo que sea correcto. Voy a oprimir el botoncito pause y ya. Muy bien, lo siento por la pausa, pero sí, es incorrecto pronunciarlo de otra forma. La palabra es epiceno y estas palabras no varían para reflejar el sexo de un ser. Por ejemplo, la persona,
Una persona puede ser un hombre, puede ser una mujer, no tiene nada que ver con el género o el sexo del ser, ¿verdad? De la persona. La lechuza, el búho, la lechuza puede ser una lechuza macho o una lechuza hembra. El búho es el mismo animal, ¿verdad? Pero con otro género gramatical. El género gramatical aquí con los sustantivos epicenos no hace referencia al género verdadero, el género real de el ser, de la identidad. También el víctima. El víctima puede ser hombre o puede ser mujer, pero de todas, oh, esto no es correcto. No sé, lo, lo siento, un momento. Sí, la verdad no sé qué pasó con esto de tal vez había el mapache, pero podemos poner aquí la víctima, porque la víctima también es un sustantivo epiceno. Una víctima puede referirse a un hombre o a una mujer. Pero por otro lado, los sustantivos heterónimos, ¿pueden repetirlo? Heterónimo, y aquí repitan epiceno, epiceno, y aquí ambiguo, ambiguo. Muy bien. Entonces, lo siento, estoy tratando de arreglar eso. No me está saliendo. Ni modo. Los sustantivos heterónimos usan palabras súper distintas para los dos sexos. Por ejemplo, damas y caballeros, bienvenidos al espectáculo del día de hoy. Dama, caballero, nada que ver. Hablando de caballos, un caballo es, macho y una yegua es la hembra, ¿verdad? Macho y hembra. Y la palabra yegua y la palabra caballo no tienen absolutamente nada que ver. Creo que en inglés un ejemplo sería como ewe y ram. I think a ram is a male sheep and a ewe is a female sheep. If I have that wrong, someone can correct me, but that's an example in English. Ewe, ram, sheep, nada que ver. Toro, vaca, otro ejemplo, otro par de ejemplos. Entonces, tenemos aquí sustantivos que usan la misma raíz. Estos son los sustantivos normales. También tenemos sustantivos epicenos que no varían de género gramatical para reflejar el sexo. Y aquí tenemos sustantivos heterónimos que usan muy distintos términos para hacer referencia al macho y a la hembra. Muy bien. Aquí tenemos sustantivos homónimos. Repitan. Homónimo. Homónimo. Y estos son sustantivos que cambian de significado cuando varían de género. Esto quiere decir que son casi dos palabras completamente distintas porque se usan con diferentes géneros. Por ejemplo, la frente es parte de mi cuerpo. La frente, pero el frente puede ser el frente de cualquier cosa, ¿verdad? El orden, la orden, el cometa, la cometa. Estos son ejemplos de sustantivos homónimos que suenan igual, pero tienen distintos significados según el género que escogemos, ¿verdad? Muy bien. Tenemos también sustantivos femeninos
que empiezan con el sonido tónico A. Esto quiere decir que la primera sílaba es la sílaba enfatizada y entienden enfatizada la sílaba tónica y la palabra empieza con el sonido A. ¿Okay? Y estas palabras usan la forma masculina del artículo definido singular cuando precede el sustantivo directamente. Y esto es para evitar la cacofonía, más o menos. Entonces, por ejemplo, la palabra aquí, hacha. Hacha es una palabra femenina, pero también es una palabra con la sílaba tónica en la primera sílaba. A, hacha, a. La sílaba con más énfasis es la primera sílaba. Y también empieza con el sonido A. No importa que tenemos aquí H. Esto no es importante. Porque la H no tiene sonido. Entonces, como empieza con el sonido tónico A pesar de que sea una palabra femenina, vamos a ponerle el hacha. Pero esto no cambia el hecho de que hacha sea una palabra sea una palabra femenina. Entonces, todos los adjetivos que describen la palabra van a ser adjetivos femeninos. Entonces, tenemos aquí el hacha afilada. Afilada. Por ejemplo, el agua fría. Agua es un sustantivo femenino, pero empieza con una A enfatizada. Agua. Entonces necesitamos el en vez de la. En plural no cambia. Voy a hacerles algunos ejemplos aquí. Mira. Cuando le ponemos las aguas frías, no hay ningún problema, las aguas. En cambio, en singular, sí tenemos problema, la agua fría. Para evitar la agua, cambiamos la por el agua fría. Pero esto no cambia el género intrínseco de la palabra. ¿Sí? Ok, muy bien. Mi nota aquí dice, también es aceptable emplear esa misma regla con el artículo indefinido singular y los indefinidos. Les demuestro lo que quiero decir con esto. El y la son los artículos definidos. Los artículos indefinidos son unas. Entonces dice, podemos decir un agua fría y unas aguas frías. Y podemos hacerlo con los indefinidos también. Un indefinido es una palabra como ninguno o alguno. Entonces podemos poner un ejemplo así. En vez de decir ninguna hacha, podemos decir ningún hacha afilada. Okay, es un indefinido, ningún. Sin embargo, dice, no se puede emplear esta regla con los demostrativos. Esto quiere decir que no podemos decir este hacha, un demostrativo, este. Sí, no podemos decir este hacha. Es esencial decir esta hacha. Ni tampoco con cualquier otro tipo de adjetivo. ¿Sí? No vamos a decir, por ejemplo,
un feo hacha, por ejemplo, será fea, fea. ¿Okay? También solamente afecta el artículo definido que va directamente antepuesto al sustantivo. Si queremos decir la afilada hacha, no sería incorrecto, tal vez un poquito incomún, pero no incorrecto poner aquí el adjetivo. Aquí podemos poner la, no pasa nada, porque la no está directamente antes de la palabra hacha. La afilada hacha está bien. Sería incorrecto decir el afilada hacha. Esto sería incorrecto. ¿Okay? Esto no se puede. También quiero mostrarles que la palabra alpaca, sí, la palabra alpaca no cabe en esta categoría porque no empieza con una A tónica. La palabra alpaca tiene su sílaba enfatizada, su sílaba tónica, aquí, la penúltima sílaba, alpaca. Entonces, nunca, nunca, nunca diríamos el alpaca, para nada. La alpaca. ¿Cabal? ¿Sí? Muy bien. Excepciones a las reglas. Obviamente ya les expliqué que las letras en español son siempre femeninas y no tenemos excepciones. La H y la A siguen siendo femeninas y siguen yendo con el artículo definido femenino a pesar de que empiecen con una sílaba tónica que empieza con el sonido A. Vaya. Muy bien. Ahora, las variaciones de los sustantivos. Las variaciones. Tenemos muchas variaciones de los sustantivos, pero 3 categorías de variaciones que vamos a ver hoy. Los diminutivos, los aumentativos y los despectivos. Creo que son conceptos más o menos familiares para ustedes, conceptos que ya tal vez no los hayan estudiado, pero es algo que van a reconocer. Una palabra diminutiva es una palabra que implica que algo es pequeño o en español puede comunicar cariño. Y vamos a añadir la terminación cito o cita o citos o citas para formar el diminutivo cuando la palabra termina en e, n, r y ya. Y vamos a añadir la terminación ito o ita o itos o itas con las demás palabras. Entonces las palabras que terminan en todas las otras letras. Comentario. Esta no es la única forma de formar los diminutivos. En ciertas regiones del mundo añadan otras terminaciones como illo o sillo, por ejemplo. Pero la manera más común de comunicar esta idea de diminutivo es con la terminación ito o cito. Muy bien. Entonces, ejemplos. Animalito. La palabra animal termina en no e, no n, no r. Entonces vamos a añadir ito. Animalito. Un animalito sería un animal chico, ¿verdad? Un animal pequeño. Un cochecito. Termina en e, coche. Entonces vamos a añadirle cito. Corazón
Cito termina en N. Corazoncito. Cuando un niño está triste, podemos preguntarle, ¿y cómo está tu corazoncito? ¿Está herido tu corazoncito? ¿Por qué lloras? ¿Verdad? Dolorcito. ¿Cómo está tu cabeza? Yo sabía que te dolía ayer. Nada más un dolorcito aquí, pero estoy bien. Un dolorcito, un pequeño dolor aquí, ¿verdad? Dolorcito, termina en R. Si la palabra termina en una vocal, además de la E, ¿verdad? Si termina en A, O, I, U, entonces típicamente vamos a omitir, vamos a quitar la última vocal. Entonces, para hablar de mi abuelo en una forma cariñosa, voy a quitar la O de abuelo y voy a añadir ito. Mi abuelito es súper precioso. Lo visité ayer y jugamos a las damas o algo así. ¿Ok? Abuelito. Mano, ¿verdad? Cuando una palabra termina en una vocal inesperada, por ejemplo, la palabra mano termina en o podemos formar el diminutivo con o, la manito, o podemos formar la palabra con a, la manita. En el caso de mano es más común manita que manito, pero las dos se aceptan. También notemos que a veces una Z tiene que cambiar por razones de las reglas ortográficas. La palabra, por ejemplo, cicatriz, si estamos hablando de una cicatriz pequeña, entonces vamos a añadir ita, pero no se permite la combinación aquí ZI. Esto no se permite. Entonces tenemos que cambiar la ortografía para caber con las reglas, las normas del español. Y nos quedamos con, es una cicatriz pequeña, es una cicatricita nomás. Muy bien, estos son los diminutivos. Los aumentativos. Es lo opuesto de un diminutivo, ¿verdad? Un aumentativo suele expresar una intensidad o un tamaño grande. De vez en cuando pueden ser peyorativos, pueden ser negativos, pero depende mucho del contexto. De hecho, un diminutivo también podría ser de mala onda, podría ser de mala educación, algo negativo. Por ejemplo, el hombrecito está llorando porque se le ha roto el carro, algo así. En esta forma estoy como burlándome de un hombre, llamándole hombrecito, ¿verdad? Hombrecito como palabra puede ser también algo bonito, ¿verdad? Cuando alguien ve a William y no lo ha visto desde hace mucho tiempo, puede que diga, William es todo un hombrecito. Esto quiere decir que ha crecido mucho, mira, súper guapo, súper maduro, más grande que la última vez que lo he visto. La palabra hombrecito puede tener diferentes significados según el contexto. Y esto lo podríamos decir de todas las palabras en español, en cualquier idioma. Todo depende del contexto. Muy bien, entonces los aumentativos. No hay una fórmula tan clara para formar un aumentativo en español, pero tenemos tres maneras comunes con las terminaciones ote, o, ota, ote, u, ota, ¿verdad? Por ejemplo, el texto para la clase de español es un librote. Mira, es un libro enorme. Ups, ¿dónde están mis manos? Es un libro enorme, así de grueso, ¿verdad? También podemos usar las terminaciones aso o asa para decir que algo es grande. O las terminaciones on
o ona, ¿verdad? El término mujerona, yo lo he escuchado de las dos formas, algo bonito y algo negativo, ¿verdad? Para decir que una mujer es de alta calidad, tiene un cuerpo bello, es una mujerona. Ella sí, una mujerona, toda una mujer. Pero también podría ser algo negativo, implicando que ella es tal vez masculina o algo así, una mujerona grande, o tal vez gorda o algo así. Entonces, todo depende del contexto. Y por fin, en esta categoría, los despectivos. Un despectivo demuestra desprecio hacia algo o hacia alguien. Un despectivo siempre será algo negativo, comunicando desprecio por algo o por alguien. Por ejemplo, este tipejo, ¿verdad? Un tipo sería como un hombre, a guy, ¿verdad? Pero si digo este tipejo, sería como decir, lo siento, sería como decir, oh, that, no sé, schmuck. Is that a bad word in English? I don't even know. Algo así, como that guy, ¿verdad? Pero con este tono de desprecio. También ucho o ucha. Aquí el ejemplo que puse es casucha. Una casucha es una casa probablemente pequeña, pero seguramente sucia. Una casucha, un lugar donde nadie debería vivir. Está viviendo en una casucha. Si podemos decir viviendo, tal vez mejor dicho, sobreviviendo en una casucha. Y también hay otras formas de formar palabras despectivas, pero estas son dos maneras comunes. Muy bien. Casi terminamos para la charla del día de hoy. Vamos a hablar, para terminar, de ciertas clases de sustantivos. Ya les expliqué que hay varias maneras de categorizar un sustantivo según su género, ¿verdad? Tenemos los epicenos, tenemos los, ¿qué más tenemos? Tenemos los homónimos, tenemos los ambiguos y los heterónimos, etcétera, etcétera, de la página 15. Pero aquí vamos a ver otra forma de categorizar los sustantivos, otra forma. Muy bien, estamos en la página 16. Clases de sustantivos. Un sustantivo puede ser primitivo o puede ser derivado. Un sustantivo primitivo es un sustantivo, una palabra muy básica, generalmente corta. No tiene prefijos, no tiene sufijos. Por ejemplo, mar. Por ejemplo, pan. Es una palabra primitiva. Y de estas palabras primitivas podemos crear un montón de sustantivos derivados. Por ejemplo, de la palabra mar podemos formar la palabra marinero. Yo no soy marinero. La Bamba, ¿conocen la canción? Soy capitán, soy capitán, soy capitán. Ok, muy bien. Marinero viene de la palabra mar. Marisco, lo que comemos, marisco, viene de mar, la palabra mar. Maremoto, algo tremendo como un maremoto. Marea, estoy mareada. Esto viene de la palabra mar. Todas estas palabras son palabras derivadas. Esta es la única palabra primitiva. Muy bien. También podemos dividir los sustantivos entre dos otras categorías. Tenemos sustantivos comunes y tenemos sustantivos propios. Un sustantivo
común sería muchacha, sería nación o país. Un sustantivo propio siempre va con mayúscula, sería Susana en vez de muchacha. Los sustantivos propios son más específicos, son propios a cierta persona o a cierta entidad. Susana, Elena, Kimberly, y en vez de decir solo país, podemos decir Francia, Guatemala, Argentina, Chile. Estos son sustantivos propios. Tenemos el mismo concepto en inglés, ¿verdad? Mismo concepto en inglés. Otra manera de dividir los sustantivos es entre sustantivos contables y sustantivos no contables o incontables. Un sustantivo es contable cuando podemos contarlo. Es obvio, ¿verdad? Podemos contar codos, por ejemplo. 1 codo, 2 codos, 3, 4, 5, 6. Es algo que podemos contar. Típicamente podemos tocarlo, ¿verdad? Tocar. Mi uña está sucia. Mejor. Muy bien. Podemos tocar los sustantivos contables. Con los sustantivos incontables no cabe una lógica de contarlos. Por ejemplo, arroz. No podemos decir un arroz, 2 arroces. No tiene sentido, no es lógico. En cambio, tenemos que usar otras medidas. Podemos decir un grano de arroz, un plato de arroz, una taza de arroz, pero el sustantivo arroz no es un sustantivo contable, es un sustantivo no contable o un sustantivo incontable. Muy bien. Otra forma de dividir los sustantivos es entre los sustantivos concretos y abstractos. Concretos y abstractos. Los sustantivos concretos típicamente son contables como las nubes. Podemos contar nubes, 1 nube, 2 nubes. También son concretos, podemos percibirlos con los 5 sentidos. Veo una nube, toco una nube, estoy en la neblina. Sé, el verbo saber, una nube. Es posible, hipotéticamente. Mientras que, lo siento, y también pueden ser incontables. Por ejemplo, arroz, el último ejemplo que vimos, arroz es un sustantivo incontable, pero concreto. Podemos tocar el arroz, podemos saber el arroz, podemos ver el arroz. Harina es otro ejemplo de un sustantivo incontable que es concreto. Para darles una yuxtaposición, un sustantivo abstracto es algo que solamente percibimos con la mente o con el alma. Por ejemplo, la felicidad, la bondad. Estos son ejemplos. Típicamente no vamos a hablar de las bondades. Típicamente no. Típicamente no podemos contar tampoco bondades. 1 bondad, 2 bondades, 3 bondades. Típicamente no. Estamos hablando generalmente de sustantivos incontables cuando hablamos de sustantivos abstractos. Espero que esto les quede claro. Muy bien. Otra forma de dividir sustantivos es entre los sustantivos individuales y los sustantivos colectivos.
Un sustantivo individual hace referencia a una sola entidad en su forma singular, mientras que un sustantivo colectivo se refiere a una pluralidad en su forma singular. La mayoría de los sustantivos son individuales. Una taza se refiere a una sola taza, ¿verdad? Una pluma se refiere a una sola pluma. Pero cuando yo digo una muchedumbre, estoy hablando de muchas personas. Cuando digo un grupo, estoy haciendo referencia a muchas cosas, ¿verdad? Un grupo de cosas, ¿verdad? Pero la palabra grupo es singular. Entonces, cuando un sustantivo singular hace referencia a un número más de uno, estamos hablando de un sustantivo colectivo. Sí. Sí, mi nota aquí dice, el hecho de que un sustantivo colectivo singular implica un conjunto no quiere decir que no varíe de número. Por ejemplo, podemos tener dos muchedumbres, una muchedumbre ahí, otra muchedumbre allá, ¿verdad? Podemos variar la palabra de número, solamente que en su forma singular implica más de una cosa. Muy bien. Otra forma de dividir los sustantivos es entre sustantivos simples y sustantivos compuestos. Sustantivos simples y sustantivos compuestos. La mayoría de los sustantivos son simples. El término sustantivo compuesto tiene distintos significados. Una manera de formar un sustantivo compuesto puede ser creando una sola palabra por mezclar dos. Por ejemplo, lavaplatos, rompecabezas. Y típicamente estamos mezclando un verbo en tercera persona singular del presente del indicativo con un sustantivo en forma plural. Esta construcción, lavaplatos, rompecabezas, siempre esta palabra siempre es masculina. El lavaplatos, el rompecabezas. Y siempre es invariable de número. El lavaplatos, los lavaplatos. El rompecabezas, los rompecabezas. Pero el término sustantivo compuesto tiene otro uso también. Puede aplicarse a los sustantivos propios, generalmente propios, que son formados de dos palabras o más. Por ejemplo, University of Northwestern. 3 palabras, pero un solo sustantivo. Un solo sustantivo. Por ejemplo, Estados Unidos de América. 4 palabras, pero describen un solo sustantivo. Un solo sustantivo. Muy bien, casi terminamos. Oh, no, terminamos. Ya, la próxima vez que nos veremos, vamos a hablar en más detalle, vamos a practicar lo que aprendimos hoy en la charla virtual. Vamos a practicar dividiendo sustantivos entre sus varias categorías. Y luego bueno, el próximo tema de la clase será adjetivos, pero vamos a pasar, creo, una semana y media trabajando con esta materia del día de hoy, porque sí fue mucha materia, mucha información, muchas palabras nuevas y vamos a pasar varias clases, varios periodos de clase trabajando con esta información para realmente entenderla bien. Muy bien, espero que pasen muy bien el día de hoy. Gracias con toda sinceridad por su atención durante esta charla virtual
y nos veremos en la próxima clase. Chao.